4chan. A veces no entras a internet por curiosidad. Entras porque quieres sentir algo, abres una pestaña más, otra, y otra, sin darte cuenta de en qué momento dejaste de mirar, y empezaste a hundirte. No hay nombres, no hay caras, solo historias, que alguien decidió dejar atrás. La primera vez que entras, parece solo otro sitio más, pero mientras más avanzas, más te das cuenta de que hay cosas que no deberían estar ahí, cosas que no se hicieron para ser encontradas. En el video anterior, apenas rozamos la superficie, pero lo que estás a punto de ver, no es solo más oscuro. Es más real. Esto es, El lado oscuro del peor foro de internet, volumen 2. Una escena impactante en el oscuro tablón B de 4chan, un joven anuncia en vivo su y termina prendiéndose fuego con una tostadora frente a extraños. A finales de noviembre de 2013, un usuario anónimo identificado como Stephen, al parecer un joven de 20 años en Guelph, Canadá, abrió un hilo en el tablón B de 4chan anunciando: "Esta es la última, esta noche acabaré vida, como un old fat que está en 4chan desde 2004, finalmente quiero devolver a la comunidad lo que me ha dado, me dispongo a ser un héroe en cámara". En su post pedía un enlace para transmitirlo en vivo. Usuarios del foro le montaron entonces una sala de chat en el sitio Chateen, con límite de 200 personas. En esa sala, Stephen encendió la cámara, sus espectadores vieron cómo ingería pastillas no identificadas con vodka, luego colocaba un par de tostadoras, y les prendía fuego para iniciar un incendio en su dormitorio. Algunos anónimos reaccionaron horrorizados pidiéndole detenerse, otros incluso curiosos reclamaban imágenes del evento. Finalmente el joven se metió bajo su cama. En el video se lo escuchaba tecleando etiquetas finales como I am dead, oh my god I am on fire, y el mensaje escrito mientras el cuarto se llenaba de humo. Cuando las llamas cubrieron la toma, la señal de video se oscureció y entraron los bomberos. La emergencia se reportó alrededor de las 7:40 p.m. del sábado 30 de noviembre de 2013. Bomberos entraron al edificio Dundas Hall de Guelph, sacaron al joven de debajo de la cama y lo trasladaron al hospital. 2 trabajadores residenciales también fueron hospitalizados por inhalación de humo. En un comunicado oficial, la Universidad de Guelph confirmó: "El incendio fue deliberadamente iniciado por un estudiante de 20 años en su habitación. El estudiante sufrió lesiones graves pero no pone en peligro su vida, permanece hospitalizado". Además, la universidad advirtió: "Somos conscientes de la actividad perturbadora en redes sociales sobre este incidente, y pedimos a todos que no miren ni difundan este material doloroso". Por supuesto, el enlace al video se filtró rápidamente. En los foros de 4chan el episodio se volvió leyenda, y el joven empezó a ser apodado Toaster Steve, o Steve Tostado. Medios digitales también difundieron la noticia. El artículo de The Independent resumió el caso, enfatizando las audaces declaraciones del estudiante. Un joven de 20 años que se identificaba como Stephen escribió: "Esta es la última, pues me dispongo a ser un héroe". La cadena Global News advirtió sobre el video perturbador y confirmó que la universidad pedía no compartirlo. La nota relata que la señal se cortó cuando los bomberos ingresaron. Otros medios como IP Times, Business Insider, repitieron la cronología: 200 usuarios en el chat, pastillas y vodka, fuego y rescate. También señalaron que el incendio dañó seriamente el dormitorio y resultó en miles de dólares en daños, y obligó a reubicar temporalmente a 30 estudiantes. Días después, la policía de Ontario investigó el incendio. En diciembre de 2013 se informó que el estudiante enfrentaba cargos por incendio premeditado y desprecio por la vida humana. Según esos informes, el joven sobrevivió a las quemaduras no mortales y permaneció en el hospital recuperándose. Miles de dólares en daños, 21 años de edad. Como suele ocurrir en casos mediáticos de internet, surgieron rumores no verificados de agresión sexual contra exparejas, pero hasta donde se sabe estas afirmaciones nunca fueron confirmadas por fuente independiente. No hay documentos públicos ni noticias oficiales sobre juicios por agresión en este caso. Lo que sí es seguro es que la historia de Toaster Steve sigue en la cultura de 4chan como una especie de leyenda urbana de la web. Tras la hospitalización y cargos, no hay información pública reciente sobre Stephen. Se sabe que 4chan veneró su historia como el día que 4chan vio un suicidio.
en vivo, pero la universidad y las autoridades recomiendan respetar la privacidad y el bienestar del joven. Finalmente, la realidad es que el caso de Toaster Steve mezcla hechos trágicos con la brutal cultura troll de algunos internautas. Este caso nos deja en claro las consecuencias de la búsqueda de atención en internet y la importancia de la contención, no de la burla. El 14 de mayo de 2022 un joven de 18 años transmitió en vivo un ataque real mientras personas en internet lo observaban en tiempo real. Buffalo, Nueva York, un joven de 18 años entra a un supermercado pero no va a comprar. Lo que ocurrió ese día no fue un evento aislado, fue la culminación de meses de radicalización, pero lo más inquietante no fue solo lo que hizo, fue de donde salió todo esto. Peyton Gendron era un joven de Nueva York, vivía en Conklin, un pueblo pequeño, sin antecedentes criminales importantes, era a ojos de sus vecinos un estudiante común sin un perfil que a simple vista llamara la atención. Sin embargo, su verdadera vida estaba en su computadora. A diferencia de otros atacantes, Gendron dejó un rastro digital inmenso. En su manifiesto de 180 páginas y en sus diarios de Discord confesó que su viaje hacia el extremismo comenzó durante el aburrimiento del confinamiento en la pandemia de 2020. Fue ahí donde empezó a cambiar. En su propio manifiesto explica que comenzó a consumir contenido en foros como 4chan, especialmente en su sección política, el tablero /poll. Lo que empezó como curiosidad por los memes, se convirtió en una obsesión con teorías extremistas como el gran reemplazo. Con el tiempo, esas ideas dejaron de ser solo contenido, se volvieron su forma de entender la realidad. Gendron no inventó sus ideas, las consumió, las editó y las copió de hilos de discusión donde el odio se disfraza de debate libre. Investigaciones han señalado que espacios así pueden facilitar la difusión de ideologías violentas cuando no hay moderación efectiva. De hecho, un estudio encontró que gran parte de su manifiesto estaba basado en contenido que ya existía en internet, es decir, no creó una ideología, la absorbió. Meses antes del ataque, Gendron comenzó a planearlo, eligió una ubicación específica, no al azar, eligió el código postal 14208 porque tenía la mayor concentración de población afroamericana cerca de su ubicación y estudió el lugar previamente, realizó viajes de reconocimiento meses antes, anotando cuántos guardias de seguridad había y el flujo de personas, y documentó todo su equipo en un estilo técnico, muy común en los foros de armas de 4chan, desde el tipo de chaleco táctico hasta las modificaciones de su fusil Bushmaster XM-15, Gendron trató su ataque como si fuera un videojuego. Lo más inquietante es que buscaba la aprobación de una audiencia que nunca había conocido en persona, quería convertirse en un héroe para el mismo tablero que lo radicalizó. A las 2:30 p.m., Peyton Gendron inició una transmisión en vivo en Twitch. Su objetivo no era solo el acto en sí, sino su difusión. Incluso antes del ataque, envió enlaces a otras personas en internet. El video duró apenas un par de minutos antes de ser dado de baja, pero para internet el ataque fue quirúrgico y brutal. Eso fue suficiente. 10 personas perdieron la vida. Minutos después de iniciar, el contenido comenzó a circular. Usuarios en foros como 4chan comentaban lo que ocurría en vivo. Gendron se entregó a la policía en el estacionamiento, pero el verdadero caos apenas comenzaba en la red. Mientras los medios tradicionales intentaban entender el motivo, en 4chan ya circulaban enlaces al video, manifiesto y memes celebrando el suceso. El sitio se convirtió en un repositorio de la evidencia antes de que el FBI pudiera siquiera procesar la escena del crimen. Gendron no fue el único que ha hecho este tipo de crímenes en el sentido estricto, fue un imitador. Gran parte de su manifiesto era un plagio directo del atacante de Christchurch en 2019, que por cierto, tengo un video hablando sobre eso si gustas verlo, pero volviendo al tema, esto revela un patrón peligroso en estos foros, la gamificación del terror. Los usuarios analizan los ataques pasados, critican las fallas de los atacantes previos y sugieren mejoras para el próximo. Para el tablón poll, Gendron era un hilo más en su historial de infamia. Esto generó una pregunta importante: ¿hasta qué punto internet puede influir en alguien antes de que ocurra algo así? Algunos expertos señalan que estos espacios no crean personas violentas por sí solos, pero sí pueden reforzar ideas cuando alguien ya es vulnerable. El caso fue investigado como un acto de extremismo violento con motivaciones
En febrero de 2023, Python Generón fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio tuvo que enfrentar el dolor de las familias que destruyó. La realidad golpeó finalmente a quien creía vivir en un foro de internet. El caso también abrió un debate global sobre el papel de las plataformas, la responsabilidad del contenido online y cómo detectar señales antes de que sea tarde. Incluso familias de víctimas iniciaron acciones legales contra empresas tecnológicas por su posible papel en la difusión de contenido extremo. Este caso no trata solo de una persona, trata de cómo la información que consumimos puede moldear lo que creemos, y cómo en ciertos rincones de internet, la línea entre contenido y realidad puede desaparecer, porque a veces, no es un salto repentino, es un proceso que empieza con algo tan simple como un post. El caso de Buffalo es un recordatorio de que lo que sucede en lugares como 4chan no siempre se queda en 4chan, las ideas tienen consecuencias, y a veces, esas consecuencias son irreparables. ¿Qué piensas sobre la responsabilidad de estos foros en casos de radicalización? Porque hay historias que no deberían repetirse. Imagina abrir 4chan a las 3 de la madrugada, y encontrar la foto de un cadáver real, no un creepypasta, no un montaje, una mujer asesinada hace apenas unas horas, y el propio responsable escribiendo en tiempo real. Revisen las noticias, su hijo la encontrará pronto. En otoño de 2014, Amber Lynn Coplin, una madre de 30 años que vivía en Port Orchard, Washington, con su hijo de 13 años y su novio, David Michael Kalak. Kalak arrastraba un largo historial de delitos violentos, la relación era una bomba de tiempo. La noche del 3 de noviembre, los vecinos oyeron golpes, gritos y ruidos violentos. Amber le exigió que se marchara. Desde su cuarto, el hijo escuchaba la disputa, sin saber que se aproximaba una pesadilla. Esa misma madrugada la violencia escaló de forma fatal. Kalak estranguló a Amber con sus propias manos y, para asegurarse, utilizó un cordón de zapato. El informe forense revelaría después que la víctima también sufrió un severo trauma contundente en la cabeza, pero lo que convirtió este caso en algo dantesco fue lo que Kalak hizo después. El agresor transformó la habitación y el propio cuerpo de Amber en un lienzo de su furia, colocó el cuerpo de la cama, tapado con una sábana, junto a su mano, dejó su licencia de conducir con la palabra "Dead" escrita en ella. En las paredes pintó la frase "Ella me mató primero", y en las persianas se leía "Malas noticias". No bastando con eso, usó un marcador Sharpie para dibujar flechas e insultos sobre la piel de la víctima. A la 1:17 de la mañana, Kalak tomó su teléfono celular y fotografió la escena. A las 5:33 de la tarde, Kalak cruzó el puente Tacoma Narrows en el auto de Amber. Horas antes había llamado a su jefe advirtiendo que había hecho algo muy malo que saldría en las noticias, y le texteó a una amiga confesando que pronto estaría en la cárcel o muerto. No había remordimiento, buscaba espectáculo. Alrededor de la 1 de la tarde del 4 de noviembre, las cámaras de un Walmart lo captaron comprando una réplica de pistola de balines. Minutos después, el horror se trasladó a internet. Kalak subió las fotos del cuerpo de Amber a 4chan acompañadas de comentarios escalofriantes. Resulta que es mucho más difícil extrañar a alguien de lo que parece en las películas. Ella luchó muy duro. Luego, lanzó una advertencia para los usuarios del foro. Revisen las noticias de Port Orchard dentro de unas horas. Su hijo llegará pronto de la escuela, lo encontrará y llamará a la policía. Compré una pistola W que parece real. Cuando vean, la sacaré y será un suicidio por policía. En pocas horas, la publicación se volvió viral a nivel mundial. Al enterarse, la policía de Washington rastreó el Ford Focus dorado de Amber. Tras una breve persecución en Portland que tuvo que ser abortada por seguridad vial, Kalak abandonó el coche y se mantuvo prófugo un día entero, llegando incluso a entrar a un bar simulando total normalidad. Mientras Kalak huía, internet explotó. En Reddit y foros de True Crime, los usuarios se dividían entre quienes criticaban la total permisividad de 4chan para distribuir material explícito
ilícito, y quienes intentaban rastrear al sospechoso con la información disponible. En Twitter e Instagram, el caso se viralizó bajo la etiqueta #AmberCoplin, generando una ola de indignación global. Afortunadamente, las plataformas lograron contener la difusión masiva para proteger la identidad del menor. El padre de Amber confirmaría después que, gracias a este esfuerzo, el hijo no llegó a ver las horribles imágenes en línea. Los grandes medios de comunicación abrieron un debate ético urgente sobre la responsabilidad de las redes sociales al alojar contenido tan explícito. David Kalak se entregó finalmente el 5 de noviembre en Wilsonville, Oregón, sin oponer resistencia. En el campamento donde se escondía, la policía halló la pistola de aire y una nota manuscrita donde confesaba con frialdad. No tenía otra razón más que estaba ebrio y ella me enfadó. Correr de la policía fue muy divertido. El juicio comenzó en marzo de 2017 en el condado de Kitsap. La fiscalía presentó decenas de pruebas físicas, la autopsia, y citó a declarar al propio fundador de 4chan, Chris Poole, para explicar la naturaleza del foro al jurado. La estrategia de la defensa se basó enteramente en el alcoholismo severo de Kalak. Argumentaron que consumía medio galón de vodka diario y que sufría de apagones mentales, alegando que no tenía la capacidad cognitiva para planificar un asesinato. El propio Kalak declaró estar confundido y no poder distinguir entre sus recuerdos y la realidad. Sin embargo, los exámenes psiquiátricos determinaron que, más allá de su adicción, Kalak era un individuo egocéntrico con marcadas tendencias misóginas y un orgullo sádico que lo hacía consciente de sus actos. El 19 de abril de 2017, el jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado con agravantes por crueldad excesiva. En mayo de ese año, David Kalak fue sentenciado a 82 años de prisión, un final definitivo para uno de los crímenes más infames de la era digital. Estos fueron 3 casos de uno de los peores foros de internet. Si quieres que investigue uno similar, déjalo en los comentarios. Este es un canal pequeño. Si te gustó este video, mira este de aquí.